ocurre con la Guerra del Agua. La Guerra del Agua es muy importante ya que significó un basta al proceso de privatización y una primera victoria popular frente al gobierno neoliberal. A partir de este proceso reivindicativo, se puso al descubierto una profunda crisis del sistema político, económico y social del Estado colonial. Y la Guerra del Agua lo que hace fundamentalmente es lograr aglutinar, acumular el conjunto de fuerzas y de resistencias, y en un determinado momento, después de la relocalización en Comibol y por lo tanto la privatización de los recursos mineralógicos, después de la privatización de los hidrocarburos y por lo tanto la descuartización de YPFB, lo que hacen los cochabambinos, el pueblo cochabambino y sus organizaciones, es decir, basta, aquí no se privatiza el agua. Entonces, yo creo que el proceso de privatización toca un límite, y ese límite obviamente va a ser fundamentalmente el tema del agua. Es un recurso vital para la vida, para la reproducción de la vida, además en una ciudad donde hay escasez del agua. Entonces, y con la ley del agua, con la propuesta de ley del agua, con la propuesta de la transferencia de la propiedad del agua a una concesionaria transnacional, se llega a un límite, se toca el límite y hay una reacción por parte de un conjunto de organizaciones múltiples. En principio, sobre todo en el año 1999, hay una reacción de aquellos sectores que tienen que ver con ONGs y con medioambientalistas que obviamente reaccionan contra esa actitud que pretende fundamentalmente privatizar todo el agua, pero estamos hablando del agua de los ríos, del agua de las lluvias, del agua de los pozos, del agua potable, y obviamente incorporar, subsumir el agua, el consumo del agua a un proceso muy fuerte de mercantilización y de ganancia para las transnacionales. Y eso no lo iba a permitir el pueblo cochabambino. Después, el gran articulador de este proceso va a ser precisamente van a ser precisamente los fabriles, que van a lograr la articulación de distintas organizaciones, se van a hacer cargo precisamente de la respuesta contundente a esta intención de privatizar el agua. Esto es bien interesante porque fíjense cómo se ha ido gestando este proceso, cómo se ha ido articulando, cómo las organizaciones empiezan a articularse como organizaciones como las ONGs, pero también cómo las organizaciones sociales hacen carne, hacen el análisis, hacen reflexión, hacen una convocatoria a distintas organizaciones sociales, hacen el análisis, es decir, se socializa, digamos, una reflexión colectiva sobre el tema del agua, hacen cabildos y asambleas, y Cochabamba está completamente movilizada. Entonces, ahí parte, digamos, este proceso de movilización social. Y ustedes conocen ya cómo ha terminado, es decir, ha terminado con la primera victoria popular, con la primera victoria social frente al gobierno neoliberal, pero también frente a las transnacionales. Esa victoria fue contundente y ha permitido empezar un ciclo de movilizaciones que van a encaminarse a una ofensiva social popular, que van a poner en evidencia la crisis múltiple del Estado, la crisis del modelo neoliberal, la crisis del modelo económico, la crisis del modelo político, la crisis del Estado colonial, la crisis de representación, la crisis de la clase política, que va a ser completamente interpelada, y obviamente la crisis de legitimidad de las clases dominantes. Las luchas en torno a la tierra aglutinaron la protesta indígena originario campesina y significaron una interpelación al Estado boliviano en su conjunto. Entonces, fíjense, esta crisis múltiple estalla. ¿Y qué es lo que viene después? Lo que viene después es impresionante, porque después viene el famoso bloqueo indígena campesina de septiembre del 2000, que tiene características precisamente de los que llamamos vinculadas a las estructuras de la rebelión de larga duración, de las luchas anticoloniales. Es un levantamiento indígena contra el proceso de privatización por el tema de la tierra, en contra de una ley sobre la tierra, contra del INRA,
y además, obviamente, también haciéndose cargo de las otras reivindicaciones de los movimientos que les habían antecedido. Este bloqueo es interesante porque lo que hace básicamente es establecer un conjunto de alianzas de ayllus y de comunidades y que logran ocupar el territorio, si logran hacerse cargo del territorio, militarmente vencen al ejército porque controlan y sitian a 4 ciudades, El Alto, la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y logran inmovilizar al propio ejército. El propio ejército no puede desbloquear, es un bloqueo constante y permanente. Está movilizada toda la sociedad, toda la comunidad, todas las familias están movilizadas. Hay una discusión y hay una interpelación muy fuerte al Estado boliviano y a la nación boliviana desde la perspectiva de la nación y los pueblos indígenas originarios. Fíjense cómo, digamos, cada uno de estos movimientos tiene sus propias características, sus propias temporalidades y su propio proyecto político. Entonces, yo diría que todo este contexto es un contexto diverso, variado, que está mostrándonos la complejidad de la formación social boliviana, pero también nos está mostrando la complejidad de la potencia social y la complejidad del conjunto de reivindicaciones inherentes, digamos, a esta complejidad de la formación social boliviana y, por lo tanto, del pueblo, naciones indígenas originarias, pero también del pueblo en el sentido popular, de las urbes. Entonces, hay una concatenación, un conjunto de alianzas que se dan de facto. Y después de esto, bueno, hay un conjunto a lo largo de los 6 años de luchas sociales. No se olviden que son 6 años constantes, permanentes, de luchas sociales. Es una guerra constante del pueblo movilizado contra los modelos que habían sido implantados no solamente desde 1985, sino desde la colonia. Las elecciones del 2002 significaron una victoria política que abriría las puertas del cambio en nuestro país. Entonces,